Bueno, continuando con la clase, ahora veremos el último modelo de clasificación climática, que es el de Holdridge. Holdridge es un norteamericano que, en base a un modelo que ya había desarrollado otro americano, el Hart, en el siglo XIX. Entonces, en base a las ideas que había plasmado Hart en el fines del siglo XIX, entonces ya a mediados del siglo XX, Leslie Holdridge, que también era norteamericano, entonces lo completó y desarrolló más y definió el sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge. Entonces, alguna vez creo que ya les mencioné, no hay que confundir zonas de vida de la madre tierra, tal y cual están definidas en la ley 300, con las zonas de vida de Holdridge. Entonces, si bien que, bueno, hay alguna cosa parecida, podemos ver, hemos visto que en el desarrollo de sistemas de clasificación climática globales, pasó de temperatura a ir cada vez más complejo, a la evapotranspiración, a ser ya más sistemas bioclimáticos. Hemos visto que el mismo sistema de Torwhite considera mucho la vegetación. Bueno, incluso para su clasificación utiliza algunos nombres de biomas, pero ya en el modelo del Holdridge ya entra explícitamente, divide las áreas terrestres según el comportamiento bioclimático. Entonces, Holdridge es el que nos ha dejado esa herencia. Bueno, de hecho, el primer sistema de clasificación climática que he utilizado, me acuerdo muy bien, fue el de Holdridge y justamente en el Parque Carrasco. Entonces, para nosotros que somos ya iniciados en sistemas bioclimáticos, se nos hace mucho más parecido, por ejemplo, aquí en el mapa, parece mucho más con macrobioclimas del planeta, que es algo que nosotros conocemos y estamos más familiarizados. Entonces, hay algunos supuestos que utiliza Holdridge. Entonces, él dice, dentro de las regiones biogeográficas, entonces, dentro de esas grandes regiones biogeográficas que conocemos, por ejemplo, en Bolivia tenemos 4, ahí adentro de esas grandes regiones hay una delimitación por parámetros climáticos. Entonces, si es biogeográficamente homogéneo, adentro tengo ciertos parámetros climáticos homogéneos, cabe esperar que ahí adentro también yo tenga una biota, o sea, una composición de seres vivos semejante. Tanto es que al principio la clasificación de Holdridge se llamaba clasificación de las formaciones vegetales del mundo. Pero igual que en la clasificación bioclimática de Rivas Martínez, se dio cuenta que no es solo para las plantas. El bioclima también es restrictivo para la distribución de animales y de poblaciones, de etnias, ¿no? De culturas diferentes. Entonces, fue ahí cuando cambió el nombre de clasificación de las formaciones vegetales de la clasificación de zonas de vida del mundo. Entonces, sabemos nosotros, obviamente, que el bioclima no afecta solo a las plantas, sino que a nosotros. Alguna vez hemos hecho algunos ejemplos alusivos de cómo nos comportamos, por ejemplo, de dónde hemos nacido. Una cosa es haber nacido en el altiplano, donde el bioclima condiciona incluso las formaciones vegetales, entonces por eso somos más parcos, más ensimismados. ¿Por qué? Porque no tenemos porque el bioclima es así. A diferencia de los bioclimas, por ejemplo, de tierras bajas, donde hay una abundante vida, entonces por eso también el carácter de las personas es más abierto, como les decía, incluso en el caso de ecosistemas forestales amazónicos, por ejemplo, incluso uno todo el tiempo se está rozando con las plantas, cosas que no pasa en el altiplano. Entonces, en realidad, la clasificación de zonas de vida de Holdridge está clasificando un macro hábitat ecológico, si quieren. Entonces, porque las condiciones particulares de biogeografía, de clima, condicionan la biota, que es una composición más o menos homogénea dentro de esas características o dentro de esos parámetros climáticos.
Entonces estamos hablando que una zona de vida de Holdridge está hablando de un hábitat ecológico en gran escala, estamos hablando a nivel global, porque el hábitat en realidad, desde el punto de vista estricto ecológico, es geográficamente una zona bastante chica, porque tiene unas particularidades muy grandes. Bueno, de hecho, la clasificación de vegetación de Europa es a nivel de hábitat. Entonces, es una clasificación bien restringida, o sea, con mucho detalle. Entonces, para recalcar, una zona de vida, que es un grupo de asociaciones vegetales más su fauna, con una composición o una división natural del clima. Y además, ahí adentro, obviamente, del clima, tenemos que considerar las condiciones edáficas, las etapas de sucesión y que tiene que tener una fisionomía similar en cualquier parte del mundo. Entonces ahí ustedes ven, sí, si bien que estamos hablando de vegetación, estamos hablando de clima, condiciones edáficas, etapas sucesionales o seriales, pero principalmente él se basa, como él es anglosajón, en la fisionomía. Entonces, si tengo un bosque alto, siempre verde aquí, y tengo otro bosque alto, siempre verde ahí, eso es lo que define la zona. ¿En qué concepto que hemos visto de bioclima entra la sucesión? Etapas de sucesión o como vemos, etapas seriales. ¿En qué concepto entra eso? ¿Se acuerdan? Etapas seriales. ¿O qué son? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, todas tienen idea porque todas ya han visto. ¿Qué habla cuando habla? Bueno, condiciones edáficas, ¿qué habla? ¿A qué se refiere cuando está hablando de etapas de sucesión o etapas seriales que conocemos nosotros? Nadie es. Ya, entonces voy a invertir la pregunta. ¿Qué es una serie de vegetación? No sé si estoy bien, pero no es el proceso en el que se forma un ecosistema, digamos, desde los arbustos, desde las hierbas, por así decirlo, hasta los árboles y los árboles más altos, que son el 2, el algo así, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, más de que cómo se forma, cómo se deforma. Entonces, justo del ejemplo que has dado, si estamos hablando de una serie de vegetación que se llama el bosque amazónico preandino, por ejemplo, entonces la etapa clímax es el bosque. Y esa etapa clímax, cuando es perturbada, ya sea por causas naturales o por causas antrópicas, se degrada. Esa degradación son las etapas sucesionales. Entonces, en un mundo ideal, en el caso del ejemplo que les doy del bosque amazónico preandino, el clímax, el ecosistema maduro es el bosque. Entonces, cuando yo tengo una explotación forestal, por ejemplo, selectiva, ese bosque que estaba completo, digamos un bosque primario, se vuelve un bosque secundario. Si a esos bosques secundarios empiezo a sacar más especies, a meter fuego, ese bosque secundario se vuelve un bosque ralo con especies primo colonizadoras. Si eso sigo degradándolo, voy a tener como un complejo de, puedo tener cultivos perennes, cultivos anuales, más la vegetación secundaria.
Si sigo insistiendo en eso, voy a tener unos arbustales secundarios, por ejemplo, las cecropias, el ambaibo, el palo balsa, de ese mismo ejemplo. Si sigo degradando más, voy a tener herbazales y después ya puedo tener incluso el suelo desnudo. Son etapas de sucesión. Y entonces, si llegué, por ejemplo, en el caso del bosque amazónico preandino, si voy y solo tengo ya un ecosistema completamente transformado, o sea, si ya estoy en la etapa serial de, qué sé yo, de herbazales, entonces yo tengo que ver de caminar el camino inverso. De los herbazales, ahí empezar a poner arbustos, esos arbustos árboles, para tratar de volver a la condición clímax o más desarrollada. Entonces, una serie de vegetación es justamente eso, la etapa clímax más desarrollada que pudo existir de esa vegetación, y las etapas seriales o de sucesión cuando eso se va degradando. ¿Queda claro? ¿Se han recordado? Entonces, para paisajes que ya están muy antropizados, es muy importante ese concepto de etapas de sucesión, porque si no está ya la etapa clímax, yo con los remanentes que queda, tengo que tener la capacidad de interpretar qué es lo que era eso. Si ya no queda ningún elemento vivo que me pueda ayudar, entonces tengo que partir del principio bioclimático y biogeográfico. Biogeográficamente y bioclimáticamente, ¿cuál era la vegetación potencial aquí para poder reconstruirla? Entonces, justamente el segundo párrafo ese dice, en condiciones no alteradas, esos ecosistemas tienen características semejantes que son compartidos de los factores abióticos, bueno, principalmente el clima, pero también ahí entra el suelo, y donde lo que más influye son los rangos de temperatura y el régimen de precipitaciones, desde el punto de vista de Holdridge. Sabemos también nosotros que en realidad, como el modelo de Rivas Martínez está más desarrollado, no es tanto la biotemperatura que la vamos a ver ahora, sino que más bien son las restricciones que tengo, o sea, cuán frío es en la época más fría, cuán seco es en la época más seca, pero igual en el bioclima de Rivas Martínez también tenemos el régimen de precipitaciones. Acuérdense que uno de sus postulados es que más importante que la cantidad de lluvia es cómo esa se distribuye. Entonces, en el modelo de Holdridge, a diferencia de Rivas Martínez, los límites entre zonas de vida están dados por los valores medios anuales de esos componentes de biotemperatura y de precipitación. Y como ya habíamos visto antes, el sistema se basa más que en la composición florística, en la fisionomía, o sea, en la pinta, en la apariencia de la vegetación, más que de qué está compuesta esa vegetación, como son las escuelas clásicas fitosociológicas. ¿Cuáles son los desarrollos que hubieron en el modelo de clasificación bioclimática de Holdridge? 10 años después de su postulación, entonces la temperatura media que era utilizada se sustituyó por la temperatura positiva o la biotemperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura media de crecimiento comparativo de las plantas? Entonces, ¿qué es eso? La suma de las temperaturas medias positivas. Y eso puede ser mensual, anual, semanal, diario, y eso se llamó la biotemperatura. ¿Qué es la biotemperatura? La suma de las medias positivas, ya sea por hora, por mes, por año, por semana, dependiendo de mi escala temporal. ¿Qué es la temperatura positiva desde el punto de vista del sistema de clasificación bioclimático de Rivas Martínez? Porque ustedes saben que el índice, el IT, el índice de termosidad, puedo calcular con el IT
o puedo calcular con la TP, que es la temperatura positiva. ¿Alguien puede decirme qué es la temperatura positiva? Aquí está la respuesta. Entonces, en el caso del modelo bioclimático de Rivas Martínez, donde yo tengo una estación que pudiera darme promedios mensuales por debajo de cero, no lo considero. Solo sumo los meses donde la temperatura media es positiva. Eso nada más es temperatura media es positiva, por encima del 0 grado, considerando que por debajo de eso las plantas detienen su crecimiento. Bueno, entonces primero fue justamente eso, que en 59 empezó a utilizar solo el promedio de las temperaturas medias positivas y ya en 66 eso se llamó la biotemperatura. Luego, en el 59 también empezó a calcularse la evapotranspiración ya a partir de la biotemperatura. Entonces, ya no tanto la temperatura media, sino que la biotemperatura. Entonces, mucho más significado biológico que solo físico. ¿Cuáles son las variables que utiliza el modelo? Entonces, usa la precipitación anual, la evapotranspiración potencial, la altitud y la biotemperatura media. Entonces, a partir del 71, esas fueron las variables de los cuales se empezó a procesar los datos para el cálculo de las zonas de vida. Luego hay un refinamiento. Entonces, como ustedes saben que las variables tienen diferentes unidades y diferentes escalas de mediciones. Entonces, por ejemplo, el rango de temperatura va de 0, qué sé yo, o de menos hasta 30 grados. Entonces, el rango numérico es más chico que si yo hablo de precipitación, que puede ir desde 0 hasta 5000. Entonces, a partir de la década del 70, ya empezaron a utilizar un sistema logarítmico. Esto ustedes han visto en cálculo, que yo puedo aplicar un artificio matemático que se llama logaritmo, en el cual todas mis variables y las medidas se fueron de 0 a 1. Entonces ya tengo una misma unidad de medida para todos, que es la logarítmica, que es en base de 1. En cambio, los otros, cada uno tiene su propia particularidad. Entonces, las áreas que tienen unos mismos valores climáticos, entonces corresponden a diferentes tipos de vegetación, entonces yo puedo delimitarla y separarla. Y también en la década del 70, cuando empezó a logaritmizar los cálculos, apareció un nuevo piso bioclimático, el extratropical, denominado premontano. Entonces, ahí habría que ver un poco, empieza ya a haber confusiones como en cualquier otro sistema que hemos visto antes. Entonces, pero nosotros sabemos que un premontano puede ser también tropical, pero en ese caso han descubierto que existe un extratropical, o sea, podemos hablar de los macrobioclimas templados, mediterráneos, boreal o polar, que él denominó premontano. Pero aquí vean que ya empieza también a confundir con los términos de piso ecológico que ya habíamos visto con Caldas. Aquí está para todos que han llevado edafología o todas que ha hecho Holdridge. Entonces, en base a un concepto que ya había, que era el triángulo textural, él desarrolló un triángulo de zonas de vida, donde por un lado tengo el eje donde están los datos de evapotranspiración potencial, desde 0 a 125 a 32. Sabemos que la evapotranspiración puede ser 32 milímetros por hora. La precipitación anual, que va de un rango desde 62
hasta 16.000. Y las provincias de humedad, lo que conocemos como hombrotipo. Superárido, muy árido, árido. Entonces, todo tiene una gradiente. Por ejemplo, aquí donde tengo mayor evapotranspiración, voy a tener los ambientes o las zonas de vida más secas, que igual están con las provincias de humedad más secas. Y además de esos tres ejes, que son los tres lados del triángulo, yo tengo las regiones latitudinales, muy importantes, y los pisos altitudinales. Entonces, si ustedes ven, aquí estamos hablando de latitud, de altitud, de precipitación, de humedad y de evapotranspiración. Entonces, aquí las regiones latitudinales nosotros conocemos. La polar, aquí metió una subpolar entre la boreal y la polar. Una templada fría, una templada subtropical, una subtropical y una tropical. Más o menos está en base a lo que ya conocíamos. ¿Cuáles son los pisos que ponen él? Nival, ya conocíamos, nival o altérmico, pero aquí ya viene una influencia sajona, alpino. Entonces, alpino está referido a los Alpes. Entonces, ya empieza a confundir piso altitudinal con denominación geográfica. Entonces, ¿por qué alpino y no andino? ¿No? Subalpino. Entonces, aquí ya entra piso ecológico, montano, montano bajo, premontano y basal. Entonces, vean que igual hay una confusión. Para nosotros seríamos nival o atérmico, criorotropical, orotropical, supratropical, montano ya es el mesotropical, termotropical y infratropical. Entonces vean que siempre hay esos tipos de confusión. Yo me acuerdo cuando utilicé la primera vez, yo decía, pero ¿por qué alpino si estamos en los Andes? Entonces esos pisos altitudinales o pisos ecológicos ya hay un mejor desarrollo con el bioclima de Rivas Martínez y con todos los trabajos que hicimos en la comunidad andina que nos permitió comparar diferentes latitudes, donde está el cuadrito eso que les mostré a un principio. Bueno, vamos a ver aquí, solo para que ustedes no pierdan qué es lo que utilizamos nosotros de referencia. Y ya les había explicado esto. Aquí están. Eso puedo calcular y tengo, y es un término bioclimático relacionado con la temperatura, el índice de termicidad. Y eso es lo que definen los pisos altitudinales o ecológicos. No puedo. Claro, entonces para pasar a un público más amplio, empezamos a utilizar los términos coloquiales, pero ya precisos. Basimontano, montano, altimontano, alto andino, estamos en los Andes, subnival y nival. Aunque aquí también podríamos tener otra que sea más apropiado y más internacional, y aquí los rangos o límites altitudinales. Entonces, esa es la gran ventaja de modelos y tener índices, porque uno no entra aquí donde uno podría se confundir, ¿no? Por decir, el alto andino es lo mismo que el alpino o alto andino, no. Calculo mis índices y ahí sé exactamente lo que está y recién puedo empezar a hacer especulaciones desde el punto de vista más coloquial. Entonces aquí están todas las zonas de vida. Entonces si ven ustedes, aquí tengo 3, 6, 7, 8, más 7, 15, más 6, 21, más 5, 26, más 4, 30, 31 porque los desiertos ya pueden ser desiertos polares o desiertos nivales que están en grandes altitudes. Entonces aquí vean ustedes la diferencia con torno en eso. Entonces, bueno, ya me queda más claro que yo puedo tener un desierto polar, pero puedo tener un desierto nival, que son en las grandes altitudes. Esa clasificación basada en zonas de vida, entonces
a veces, y es lo que hemos estado viendo con las demás, tenemos 10 minutos nomás, no, utilizan sinónimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice bosque y dice selva. ¿Hay diferencia? Puede haber diferencia. Si estoy hablando que la selva es un macrobosque, o sea que es un bosque que tiene más de 30 metros, hay una diferencia, pero aquí en el sistema de Holdridge confunde o sinonimiza. Si yo voy a ser más estricto desde el punto de vista botánico, por ejemplo, yo puedo separar. La selva es un macrobosque con tanta altitud, a diferencia del bosque, el mesobosque y el microbosque. También usa como sinonimia húmedo, lluvioso o umbrófilo. Entonces empieza, si bien que usa como sinónimo, si yo quiero ser más purista desde el punto de vista de la palabra, para nosotros estamos hablando de hombrotipos, pues. Entonces, si estoy hablando de hombrotipos, tengo que hablar de humedad. Entonces, ultra hiperhúmedo o ultra hiperárido, pero no es muy lluvioso o poco lluvioso, no lluvioso, muy húmedo o casi no húmedo. Igual utiliza el término bioclima que conocemos nosotros, que es el pluvial, como equivalente a muy húmedo. Entonces ahí también, pucha, no sé si me está hablando de un bioclima pluvial desde el punto de vista de Rivas Martínez o está hablando solo con un sinónimo de que es muy húmedo. Entonces ahí, vea, igual, si es muy húmedo, estoy hablando de ombrofilia. Pucha, entonces, como no son muy apropiados y hay esa sinonimia, entonces generan más de una confusión. Yo imagino que ustedes ahora también deben tener alguna confusión cuando yo como tengo más años de experiencia con los términos y con qué significa cada uno, sé que puedo separarlos porque, como les decía, es muy importante y lo que nos recalcaba siempre Rivas Martínez es no ceder la palabra. Si estoy hablando de regímenes de humedad, estoy hablando de ombrofilia y eso está estoy hablando de humedades. Si hablo de bioclima o de precipitación, yo puedo tener pluvial o pluviestacional o xérico o desértico. Entonces, vean, ahí hay diferencias. El Instituto Internacional de Sistemas de Análisis Aplicados trató de revisar eso y de reordenar y tratar de tener una línea semántica más claro, porque de eso se trata. Entonces, estos son los 38 que hay. Entonces, puedo tener un desierto polar, pero aquí ya empieza. Ya, desierto puede ser un bioclima desértico. Pero si hablo de tundra, ya es un bioma. Aunque la zona de vida está basada en vegetación y son biomas, entonces, ¿cómo quedo con eso? Entonces, ¿son biomas o son qué son? Bueno, aquí por lo menos es más claro, porque vean ustedes, desierto es un bioma, tundra es un bioma, matorral es un bioma desde el punto de vista fisionómico, bosque también. Y aquí vean que, por ejemplo, pone bosque boreal, que para nosotros es un macrobioclima. Pero aquí él no tiene, si vemos aquí, no habla de boreal. Aquí está, un único boreal. Entonces, básicamente tengo desiertos polares, tengo desierto boreal, tengo desierto templado, tengo desierto subtropical. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre templado y subtropical? Y tengo desierto tropical. Entonces, por lo menos ya tiene mucho más sentido. Entonces, igual con los bosques, bosques muy húmedos, templados, cálidos, y aquí está con sus siglas de nomenclatura. Bosque seco subtropical y así va, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos tengo una idea más aproximada a lo que yo puedo ver en el campo. Básicamente las zonas de vida están basadas en vegetación, pero acuérdense que la vegetación es la base estructural y funcional de la mayoría de los ecosistemas. Por ejemplo, hay una aquí, por ejemplo, ese matorral
xerófilo subtropical. El matorral amigo del seco, del subtrópico. O una floresta espinosa tropical. Entonces, voy a esperar árboles muy grandes con espinos en un macrobioclima tropical. Entonces, esa es la clasificación de Holdridge. Entonces, estas son todas, no son todas en realidad, porque esas son más occidentales, como hemos visto, he tratado de recuperar, pero las que teníamos localmente, y esas son las que son más utilizadas. Últimamente les digo, los últimos 15 años, y gracias a la labor del doctor Navarro, el modelo bioclimático de Rivas Martínez está cada vez más utilizado. Por ejemplo, nosotros hemos podido afianzar el modelo bioclimático de Rivas Martínez, el modelo bioclimático y biogeográfico, además global, para todos los países de la comunidad andina. Chile también utiliza mucho el método este. Brasil utilizó en los 60 otro modelo bioclimático, ahora están más con Tornway. Y así sucesivamente. Y gracias al que el doctor Navarro es parte del Comité Internacional de Clasificación de Vegetación y que pudo mostrar las bondades del sistema, incluso el sistema internacional que está dentro del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, ya están aplicando también el modelo bioclimático y biogeográfico de Rivas Martínez para la clasificación internacional. Como ustedes han visto aquí en todo ese proceso y como conocen ustedes el sistema bioclimático de Rivas Martínez, yo veo que, bueno, el modelo bioclimático global de Rivas Martínez es altamente complejo. Nosotros solo agarramos la punta del iceberg porque trabajamos solo con los indicadores que nos sirven para el macrobioclima tropical. Y no entramos tanto en los temas de oceanidad, de mediterraneidad, esos índices no estamos utilizando, pero tiene una condición particular, es que es muy predictivo. Ese es uno de sus supuestos, que yo puedo utilizar el modelo y los índices de Rivas Martínez para predecir. En cambio, aquí ustedes han visto, ya dice, en cambio, combinando los índices de Rivas Martínez, que son mucho más estrictos desde el punto semántico, yo puedo tener combinaciones para que me permitan inferir el tipo de vegetación que yo tengo ahí. En cambio, aquí ya está junto, si ustedes quieren. En cambio, yo podría decir, por ejemplo, en un termotipo infratropical, con bioclima pluvioestacional y hombrotipo húmedo, ¿qué tipo de vegetación puedo tener? Infratropical, pluvioestacional, húmedo. ¿Cómo va a ser la vegetación? Dale, Mariana. Siempre verde. Muy bien. La que son. Siempre verde, no va a perder las hojas. ¿Qué más? Eso tiene que ver mucho con el hombrotipo, que es húmedo. ¿Qué más? Las hojas son frondosas. Ahorita no me acuerdo el nombre Sí, exacto, pero las hojas son grandes. Porque como es húmedo, lo que quiere la planta es eliminar la mayor cantidad de agua, entonces hojas grandes, no pierde las hojas, es siempre verde. ¿Qué más? En cuanto al porte, el tamaño, ¿cómo será si es infratropical? Van a llegar hasta el dosel. Pero ¿qué tamaño de dosel? ¿Qué altura de dosel puedes esperar? ¿Es un Mayor a bosque, un mesobosque, un microbosque? un macrobosque. Macrobosque. Sí. Muy bien, porque es infratropical, es caliente todo el año, no hay ningún momento en que las plantas dejen de crecer. Entonces, si vean ustedes el poder predictivo, infratropical, pluvial, húmedo, pluvioestacional, húmedo. Entonces, no van a perder las hojas porque tiene cantidad no hay aunque es pluvioestacional, es húmedo. Máximo sería un siempre verde estacional, pero generalmente siempre verde.
van a tener hojas anchas porque esa humedad lo